Bienvenidos a En Cuatro Podcasts. Buenas noches. Una vez más aquí con Héctor. ¿Qué ondas? ¿Qué ondas? Ian. ¿Qué onda? Oscar. Buenas noches. Y mi hermosísima novia, Valeria. Buenas noches. Se me pasó. Le quitaron todo lo lindo. Estuvo muy bonito. No ande sacando sus trapitos, güey. Ella cree que nada más anda con ella. Y luego hombre, no. Aquí se comparte todo, acuérdate. Bueno, esta noche Ian nos va a contar Una historia. una historia. ¿Qué historia es, Ian? Ya habíamos hablado en la tercera temporada sobre una de las muertes más terroríficas que un humano puede sufrir. En aquel entonces hablamos del ahogamiento. Y obviamente recordamos que fue el episodio de David John. Pero en el episodio de hoy hablaremos de otro tipo de muerte que no le pide nada a la anterior y que probablemente sea más extrema y más angustiante. Imaginemos juntos la escena de tomar un avión y a los pocos minutos del despegue te enteres que existen fallas graves en la ingeniería del mismo, Uy, no. producto de un accidente. Por lo cual tendrás que ser partícipe de un riesgoso aterrizaje de emergencia. ¿No es el del... en el Hots? No, cállate, a ver. Precisamente de esto hablaremos en nuestro tema de hoy. El accidente aéreo conocido popularmente por la película Sully de Clint Eastwood, donde aparece el famoso actor Tom Hanks, Está buena. que nos cuenta la historia del famoso caso de aterrizaje de emergencia que aconteció en el año 2009 de la mano del experimentado piloto americano Chesley Sullenberg. Acuatizaje. Buenísima película. El vuelo 1549 de US Airways despegó el día 15 de enero del 2009 del aeropuerto de La Guardia en Nueva York, con destino al aeropuerto internacional de Charlotte, en Carolina del Norte, como parte de una partida intermedia, y posteriormente tenía previsto ir al aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma. Como mencioné, dicho vuelo estaba al mando del capitán Chesley Sullenberg, hijo de un odontólogo y de una maestra de primaria, la cual contaba que desde infante, Sully construía modelos de aviones y portaaviones. Esto fue lo que lo llevó a interesarse en la aviación desde pequeño, sumado al hecho de escuchar las historias recurrentes de su padre, que estaba inscrito en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue en la escuela de Denison y en la gran mayoría de sus asignaturas obtenía un grado A, que pues como muchos de nosotros conocemos, pues es el 10 americano. Ajá. A la edad de 12 años, su coeficiente intelectual se consideró lo suficientemente alto como para unirse a Mensa Internacional. Mensa Internacional es una organización que representa a un grupo de personas consideradas superdotadas. En la secundaria era miembro del club del latín y tocaba la flauta en primera fila para la banda de marcha de su escuela. Sus amigos de la secundaria decían que Sullenberg había desarrollado una pasión para volar al ver a los jets de la base de la Fuerza Aérea de Perrin Air. Cuando se graduó, fue uno de los mejores estudiantes de los 360 graduados, probablemente porque previamente había obtenido la licencia de piloto a los 14 años de edad. No Wow. Madres. Es una verga ese güey. ¿Qué hacías a los 14 años tú, Ian? Le sacaba filo. Aparte de sacarle filo, estábamos en la secundaria a los 14 años. Sí, güey. A los 14 años, Sí, güey. Güey, no conducías ni tu vida, cabrón. no Güey, no tenía interés de conducir mi vida en Ese güey ya momento. conducía aviones, güey. Ese güey ya sabía conducir un avión. Está cabrón. Bueno, para seguir ensalzándolo, trabajó con la NASA, fue coautor de un documento presentado por la organización sobre la inducción de los contextos de error en la aviación, fue fundamental en el desarrollo y aplicación de la gestión de recursos de la tripulación CRM, utilizado en el curso de su compañía aérea, y el curso lo ha enseñado a cientos de sus colegas. O sea, un curso para prevenir accidentes y errores. Ajá. Sully se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea BS, situada en su país natal, también en la Universidad de Purdue y finalmente en la Universidad del Norte de Colorado. O sea, 3 títulos. Wow. No, mames, yo no puedo ni con uno. Llevo 8 años y no lo saco. Regresando a la historia,
Y después del paréntesis para conocer más sobre nuestro protagonista. El avión había despegado del aeropuerto de La Guardia a las 3:11 p.m. hora local, con un número de 154 pasajeros y 5 tripulantes a bordo. 5 Sobrecargos. 3 sobrecargos. Y dos Y pilotos. el piloto y el piloto copiloto. y el copiloto. A menos de 2 minutos de vuelo y en plena maniobra de ascenso, a una altura de 850 metros sobre el nivel de piso, el avión fue impactado de frente por una densa parvada, dañando ambos motores y dejando al avión sin propulsión. Ujú. El mencionado comandante Chesley Sullenberg y su entonces copiloto Jeff Skiles mantuvieron la calma profesional y empezaron a analizar rápidamente la situación, consultando los protocolos de emergencia que ya están descritos en los manuales de vuelo, Sí. para determinar qué acciones ellos podían tomar de acuerdo al tipo de emergencia. Pero como sabemos que les gusta a nuestra audiencia y sobre todo a ustedes saber todos los datos, hablaremos un La poquito carnita. de Jeff Skiles. Podemos decir que ambos padres fueron pilotos durante su infancia, lo que propulsó que él mismo se convirtiera en piloto a tan solo a los 16 años de edad. Primero trabajó volando aviones de carga y luego trabajó para el Mid-State Airlines desde 1983 hasta el 86. En el momento del aterrizaje de emergencia había estado con US Airways durante 23 años. Skiles solía volar como primer oficial. En el vuelo 1549, debido a una reducción de personal en la empresa, fue asignado como personal de apoyo, subcapitán al vuelo. A pesar de que normalmente había volado como capitán antes de la reducción de personal y tenía un poco más de horas de vuelo que el mismo Sullenberg, aunque tenía menos experiencia en el tipo de aeronave que estaban ocupando cuando sucedió todo el accidente. Pero los dos eran una riata, güey. Sí, Sí, realmente sí. sí, era como Goku y Vegeta. Sí, güey, eran pinches don verga los dos. Yo creo que eso ayudó mucho Pero ¿y si al le- desenlace de y la si le hubiera historia. pasado otro pendejo? No, pero yo digo que cualquier piloto puede ¿Crees? está calificado. Pues, o sea, no cualquier pendejo le dan el piloto. güey. O sea, sí, Piloto, pero- con licencia. Un piloto. Sí, No, pero- sí. Aquí está tu Ten tu piloto. piloto. Ahí lo Tocando crees. ese tema, Come sí hay, tres sí hay veces al pilotos día. medio distraídos. Sí, por no claro. decir pendejos. De Como en, moral distraída. como en cualquier profesión. Hubo un vuelo en España, Sí, sí, lo de ahora conozco, que estuve ese sí, investigando, donde, bueno, fue antes. Ajá. Entonces estos güeyes empezaron a checar el manual y el copiloto, sin querer con la pierna, desactivó el piloto automático. No mames. Y como estaban checando unos niveles de, no sé, una madre de la De verdad. altitud, de elevación, de combustible. Ajá, algo así, de altitud De lo que o sea, de exacto. presión. El chiste es que ni el piloto ni el copiloto se dieron cuenta de que el piloto automático estaba desactivado. Y pues, ellos estaban distraídos y pues el avión se Ve, estrelló. Es que eran gallegos, güey. Eran gallegos. Y de ahí sí. salió un chiste. Era Venancio Venancio. y Manolo. Y el chiste es que a partir de ahí implementaron una alarma sonora para el piloto Para automático. el piloto. Ah, bueno. Wow. Nice. Pero bueno, regresando al tema, después del paréntesis sobre nuestro coprotagonista, Y en los aquella, gallegos. de los gallegos, en aquella extrema situación ambos motores estaban muertos y al no poder reiniciarse, los pilotos declararon la emergencia a la torre de control de La Guardia para intentar regresar a dicho aeropuerto o tomar alguna otra alternativa viable. Ujú. Precisamente 208 segundos después del impacto de la parvada, el avión viró a la izquierda en dirección a dos probables aeropuertos alternativos. El más cercano era Terboro, con la autorización de la Torre de la Guardia, que había suspendido todos los despegues y aterrizajes de la zona. Sin embargo, el avión perdía altura rápidamente, superando solo los 300 metros de la altura del puente George Washington, o sea que ya estaba así Sí, súper ya estaba. cerca de nivel de piso, Sí. por lo cual el comandante tomó la decisión de aterrizar sobre el cercano río Hudson, ejecutando una maniobra llamada ditching, que es el, ¿cómo dijiste tú, Héctor? Acuatizaje. Acuatizaje, exacto. Mm. El siguiente mensaje de Sully a la torre fue: Mayday, Mayday, Mayday. Este es Cactus 1549. Chocamos contra pájaros. Perdimos control de los dos motores. Estamos volviendo a La Guardia. Pasó un tiempo en lo que le respondían.
Sully mandó de nuevo un mensaje por radio a las 3:28 para avisar que le sería imposible llegar al aeropuerto. Podríamos llegar a aterrizar en el Hudson. 17 segundos después de ese mensaje, lo confirmaría en una transmisión que anticipaba lo peor. Vamos hacia el Hudson. Entonces se dirigió a los pasajeros y les dijo, prepárense para el impacto. Güey, pero todo eso fue en segundos. Sí, todo Sí, eso güey. fue En en putiza, dos luego, minutos, luego, ponle. En sí. 2 minutos fue la toma de decisiones. 3 minutos. Y quiero regresar al análisis de imagínense la situación como, Ay, no. como pasajero de un avión. Verga, güey. No, no, Te No, cagas. manches. Te ca- No es nada más que te dicen, Sí. prepárate para el impacto. Dices, ay, Porque aparte el porcentaje Ah, de sí, poder, nomás dices. Ay. el Ay. porcentaje de poder sobrevivir a un Es desastre bajísimo. aéreo sí, es es muy bajo. mínimo. Ujú. El descenso fue constante debido a la pérdida de potencia por ausencia de impulso de los motores en los instantes restantes. Se preparó a la tripulación y a los pasajeros para la imposible maniobra. Y en el último instante, el piloto pudo levantar el antepecho del avión, con lo cual el acuatizaje tuvo lugar en el área acuática de forma más suave. El imponente avión tuvo que amerizar en las heladas aguas del río Hudson, cerca de la calle 48 en Manhattan de Nueva York, cerca del Museo Intrepid Sea Airspace, donde se encontraban muchos ferries acuáticos y remolcadores de la New York Waterway, los cuales, afortunadamente porque estaban en la zona, participaron en el rescate al haber sido ya advertidos por la Guardia Costera de que De que básicamente un iba- avión iba a Aterrizar en... Acuatizar. Los ferries locales y remolcadores empezaron inmediatamente a rescatar a los pasajeros, muchos de los cuales se encontraban esperando sobre las alas del avión, mientras que otros pasajeros se subían a botes salvavidas. El Hospital St. Vincent's Medical Center en Greenwich Village fue uno de los hospitales en recibir a los pasajeros heridos, al igual que el St. Luke's Roosevelt Hospital Center, que recibió entre 5 y 10 pasajeros debido a la exposición a las gélidas aguas. El Hospital Roosevelt atendió al final entre 12 y 15 pacientes. En el instante de la caída del avión, la temperatura ambiente a las proximidades del río Hudson rondaba los 20 Fahrenheit, que son menos 6 grados centígrados. No mames. ¿Te imaginas estar ahí, güey? Me congelo. Y luego que yo soy bien friolento. Sí, porque aparte la sensación... No, güey, no mames. Bueno, lo voy a explicar aquí Un poquito más técnico. en términos reales cómo es que afecta esa temperatura. Ajá. Porque el problema no... Deja tú que superaran el riesgo de aterrizar en el agua. Ahora el riesgo era la temperatura y estar en contacto con un agua Helada. helada en temperatura Hipotermia. congelante. El tiempo de supervivencia de un hombre en el agua depende de varios factores, entre los que la temperatura del agua ocupa el primer lugar. El viento puede constituir un factor adicional. Por supuesto, las condiciones físicas del náufrago son también determinantes en función de la corpulencia, la edad o la obesidad. Pero en forma general, los afectados del vuelo tenían en contra la temperatura ambiente, la temperatura del agua y el viento en su contra. Y demás que son estadounidenses están todos gorditos. Se aguantan más el frío, güey. Según lo que entendí es que la grasa te protege, ¿no? Sí, Te da exacto. calorcito. Pero pues igual todo el clima estaba de la chingada. Pero, ajá, O sea, tenían todo en contra. Sí. Frente a lo que pudiera pensarse, la actividad en el agua representa pérdida de calor. Ujú. Por eso cuando nosotros vamos al mar y metemos así la piernita para tantearlo, y aunque esté el solezazo, sentimos como un golpe y decimos, ¡ay, está helada! En realidad, Ay. ¡ay, está helada! Así. Es por eso. A partir de los 35 grados de temperatura corporal, se considera que una persona padece hipotermia. Los síntomas son el cansancio, incomodidad, falta de coordinación, aturdimiento, entorpecimiento de la palabra y desorientación. O sea, tú después de 10 chelas. Ajá. Sí, o sea, como andar pedo. Ajá. Por debajo de los 31 grados corporales se pierde el conocimiento, se dilatan las pupilas y el pulso se vuelve débil e irregular. Si bien la muerte puede sobrevenir en cualquier fase de la hipotermia, por debajo de los 30 es difícil saber ya si una persona está viva o muerta. En el caso de los sobrevivientes del vuelo, de acuerdo a tablas de seguridad marina, se determinó que tenían menos de 30 minutos para ser rescatados dada la temperatura del agua.
A pesar del amerizaje de emergencia, no hubo heridos de gravedad. Sin embargo, 81 personas sufrieron heridas leves, incluyendo a una sobrecargo que sufrió una fractura y a 4 personas que fueron tratadas por hipotermia, algunas de las cuales, producto de la desesperación, habían tomado la decisión de arrojarse al agua. No, pues valieron Le verga. aplicaron la de DiCaprio en el Titanic, ¿no? Un portavoz de la Administración Federal de Aviación confirmó después que todos los ocupantes, incluidos 2 bebés, salieron ilesos. Wow. O sea, pues, imagínense la situación, está cañón. Muy cañón. Cabe destacar que viajar en avión, incluso hace 12 años, seguía siendo más seguro que moverse en automóvil, ya que aproximadamente por cada 10 millones de pasajeros aéreos, solo 4 personas mueren al año. Muy poquitos. Cuando se hace un análisis profundo de los accidentes de aviación, se analiza desde el factor humano, la condición de los pilotos y las bitácoras de mantenimiento de la aeronave para determinar que se hayan cubierto todas las partes de acuerdo al fabricante y de acuerdo al sistema de mantenimiento de las propias empresas de aviación. Los factores que deben tomarse en cuenta para que exista un accidente de aviación incluyen el mantenimiento de la aeronave, el clima, la condición de los pilotos, así como su experiencia y su estado anímico, como el número de horas de vuelo previas, o sea, su experiencia. Que en este caso podemos decir que el piloto y el copiloto cumplían perfectamente el grado de experiencia y de preparación. A pesar de que se trata de máquinas que tienen la última tecnología, no existe la garantía de que un accidente se presente. Sin embargo, la mayoría de las operaciones y vuelos a nivel mundial no registran ninguna dificultad. Con todo esto, nos podemos preguntar cómo es que, siendo de esa minoría extrema en porcentaje de accidentes aéreos, los 2 experimentados al mando lograron realizar dicha tarea imposible. Se afirmó que el exitoso aterrizaje de emergencia se basó en la cooperación de los héroes Sullenberg y Skiles. La premisa central del aterrizaje fue que incluso las personas realmente experimentadas en cualquier campo se encuentran con eventos raros de vez en cuando. Como si eres arquitecto, pues te encuentras con un... ¿Cómo era? Cuando los metían en concreto, como lo narramos en el otro episodio. Un emparedado. Con un emparedado. Estos eventos extraños, una persona con cierta experiencia los debe afrontar con éxito y con cierta preparación, ya que requiere de demasiada atención y coordinación de los partícipes. Primero que nada, afrontar con éxito el evento raro requiere primero la cuidadosa anticipación de futuras emergencias. O sea, determinar en el momento, ya tengo un problema, qué otra cosa puede... Lo resuelves y qué puede suceder que empeore la situación ya existente. En segundo lugar, preparar una lista bien pensada de pasos a seguir. Para esto, de antemano, el capitán Sullenberg podía estar seguro de que Skiles estaba haciendo todo lo posible para volver a encender los motores, mientras concentraba toda su atención y habilidad en el problema de encontrar un lugar para aterrizar. La adherencia del piloto y en la tripulación a los estrictos protocolos contenidos en la lista de verificación les permitió funcionar en una situación compleja y desesperada. En el libro The Checklist Manifesto de Atul Gawande, declaró que, durante una emergencia, hay tantas tareas que completar que el primer oficial está trabajando al menos tan duro como el capitán. Y esto se puede extender hasta las aeromosas y aeromosos que intentan mantener a los tripulantes con calma, siempre siguiendo los protocolos, que creo que ahí puede ser una chamba bastante compleja. Bastante difícil, ¿no? Porque por ejemplo, imaginas un avión aquí en México que siempre aparece la señora, la típica gordita pedera. Justo controlar esa No, también en histeria. Estados Unidos con las Karen, lo mismo, güey. La señora, y luego si la aeromosa es latina, No, latina o negra, ¿no? así, No, güey. está cañón. Bueno, Sullenberg había asumido la tarea de encontrar un lugar seguro para aterrizar y de hecho lo lograría. Dejando a su experimentado copiloto Skiles la tarea de seguir la lista de verificación para intentar reiniciar los motores a reacción. Skiles pudo completar dicha lista de verificación en el periodo de menos de 3 minutos entre el impacto de las aves y el aterrizaje. O sea, en cuanto fue el impacto, ese güey se puso a chambear. Convirtiéndose esto en algo que los investigadores testificaron que era muy notable y a destacar dado el periodo de tiempo que tenía, sumado a la presión de la situación.
incluso siendo algo que ellos encontraron difícil de replicar en múltiples simulaciones. Ajá. Sully fue declarado héroe en el acto por todas las autoridades locales y nacionales y por una ciudad que con las heridas del 11 de septiembre todavía estaban sintiendo, ¿no? Recientes. Pues no recientes, pero... ¿Qué año fue esto, perdón? Esto fue en el 2009, Ok. pero Pues las sí, torres no, fue en el recientes. 2000, ¿no? 2001. 2001. Pero bueno, necesitaban un milagro. Y también los medios también lo relacionaron. Dijeron, ay, pero mira, no todo es malo. Miren, Sí, no todo es malo en un país donde matan Donde los aviones se van a estrellar edificios. Ajá, exacto. El piloto hizo un trabajo magistral, aterrizando en el agua y asegurándose que todos salieran con vida. Dijo el entonces alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Tenemos un piloto heroico que salvó a 154 pasajeros. Otra de las notas decía, tenemos un milagro en el Hudson. Declaró quien era el gobernador David Peterson. En plena transición lo llamaron para agradecerle el presidente George Bush y el presidente electo Barack Obama, que lo invitó junto con la tripulación a participar en la ceremonia de su asunción. El 16 de enero de 2009, solo un día después del accidente, el Senado de los Estados Unidos resolvió un reconocimiento a Sullenberg y Skiles, la tripulación de cabina, los pasajeros y los socorristas que participaron en el aterrizaje. Los homenajes y ensalzamientos y todo no cesaban. Ya eran todas unas celebridades prácticamente a nivel nacional y la noticia llegó a los nivel Avengers, mundial. ¿no? Ajá. Así como la escena donde están así todos así echando rostro. Pues sí así. se rifaron los güeyes. Sí, claro, güey. Pero mientras los diarios del mundo hablaban del milagro, poco se sabía de la intensa investigación y el estrés de Sully y Skiles, que atravesaron durante 1 año y medio, con el miedo de caer bajo demanda e incluso en prisión. Ambos tuvieron que demostrar que habían hecho lo correcto, que habían tomado las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Precisamente ese es el centro de la trama de la película de Eastwood, que se centra en el planteo de la Junta de Seguridad de Transporte Nacional, por sus siglas en inglés NTSB, y que según Sully describe exactamente cómo se sintió en ese momento, en que tuvo que pasar por un escrutinio mediático y burocrático que puso su reputación en juego. Cito, ¿realmente había fallado los 2 motores? ¿Amerizar había sido una decisión correcta o temeraria? ¿Era imposible llegar de regreso a La Guardia o al también cercano aeropuerto de Teterboro? Seguramente el traje de héroe le quedaba incómodo. Sully quería aceptar la gratitud de la gente, pero le costaba asociar esa palabra a su persona. Los escépticos lo acusaron de cometer fraude, pero él lo consideraba una burla a sus ya 30 años de carrera. Sí, claro. Afortunadamente todo esto cesó, ya que dentro de la aeronave se encontró toda la información para realizar la investigación. Todo esto gracias a las denominadas cajas negras. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una caja negra? Bueno, hablando de una aeronave. Sí, es el que guarda el registro de todo el... De Toda todo la lo que se información, hace ¿no? en el avión. Bueno, en realidad no son cajas negras, Es naranja. Naranja. son naranjas porque ponerlas de color negro dificulta aún más Encontrarles. Sí, cuando su visibilidad. hay el accidente no lo encontré. Ajá. Y aparte, bueno, hoy en día ya se están implementando nuevas tecnologías para que vía de señales satélite estén constantemente mandando la información, ya que en ciertos casos el impacto es tan grotesco que la caja no resiste y se pierde toda la información sobre el vuelo. Lo suben a la nube. Pero bueno, se denomina caja negra o registrador de vuelo al dispositivo que, principalmente en aeronaves, trenes, barcos y naves espaciales, registra la actividad de los instrumentos y las conversaciones de los tripulantes. Su función es almacenar datos que, en caso de un accidente, permitan analizar lo ocurrido en momentos previos y establecer sus causas. Precisamente durante la investigación, posterior al aterrizaje, se constató que en la evaluación inicial de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, de que el avión había perdido impulso luego de un impacto contra aves, fue confirmada por el análisis de los grabadores de voz y datos de vuelo de la cabina. El 21 de enero, la NTSB encontró evidencia de daños en el cuerpo blando en el motor derecho, junto con escombros orgánicos, incluida una pluma. El motor izquierdo también evidenció un impacto suave de la superficie externa,
con abolladuras tanto en la rueda giratoria como en el borde de entrada de la cubierta del motor. 5 paletas de guía de entrada de refuerzo estaban fracturadas y faltaban 8 paletas de guía de salida. Ambos motores, a los que les faltaba gran parte de sus carcasas, fueron enviados al fabricante para su examen. El 31 de enero, pruebas de ADN, los restos de aves se identificaron como ganso canadiense mayor, Branta canadensis, que normalmente pesa más de lo que los motores están diseñados para soportar. O sea, fue como una combinación de muchas situaciones. Sí, de extrañas, todo mal. ¿no? Sí, Sí. muchos factores. La fallaron. NTSB usó simuladores de vuelo para probar la posibilidad de que el vuelo pudiera haber regresado a salvo a La Guardia o haberse desviado en Teterboro. Solo 7 de los 13 aterrizajes simulados a La Guardia tuvieron éxito y solo uno de los mismos a Teterboro. Hasta ahorita, pues, las estadísticas estaban en contra de ellos porque decían, pues, al menos Sí la puede mitad llegar. Ajá. podía llegar. Ujú. Además, el informe de la NTSB calificó estas simulaciones de poco realistas. El giro inmediato realizado por los pilotos durante las simulaciones no reflejó ni tuvo en cuenta las consideraciones del mundo real, como el retraso de tiempo necesario para reconocer el impacto de un pájaro y decidir en curso de acción. Ujú. Sí. Entonces, o sea, de acuerdo a manual, pues tenían que moverse a otro aeropuerto, pero ya en la situación real No llegaban. no iban a llegar. Una simulación adicional en la que se insertó un retraso de 35 segundos para permitirlos, se estrelló. En testimonio ante la NTSB, Sullenberg sostuvo que no había tiempo para llevar el avión a ningún aeropuerto y que intentarlo probablemente había matado a todos los que estaban a bordo, pues chocándolos y cremándolos en la tierra, ¿no? Y eran además las personas que estuvieron ahí, ¿no? Ajá, y aparte corrían el riesgo de... Destruyarse con de- algún edificio. Eso se hubiera sido más trágico. Imagínense Siendo que estuvieran realistas, güey. construyendo las nuevas torres gemelas y de repente... Ahí sale el avión. ¡cuac, cuac, cuac! ¡Oh, no! ¡Oh, no! La Junta finalmente dictaminó que Sullenberg había tomado la decisión correcta de acuerdo a cómo se fueron presentando las situaciones, razonando que la lista de verificación para fallas de 2 motores estaba diseñada para altitudes más altas, las cuales brindan a los pilotos de más tiempo para lidiar con la situación, pero pues en este caso Fue en el despegue. no llegaban Sí. ni a los 1000 metros y ya estaban cayendo. Y que si bien las simulaciones mostraron que el avión apenas pudo haber regresado a La Guardia, esos escenarios asumieron una decisión instantánea posterior al impacto para hacerlo, sin tiempo para evaluar las situaciones como choque, regreso. Esa era la única situación en la que se pudieron haber salvado regresando al aeropuerto. Ajá. Pero como estos todavía se detuvieron a analizar la situación, pues se podría decir que la única opción viable fue la de aterrizar en el Hudson y le salió. Después de una revisión formal de su desempeño, tanto Sullenberg como Skiles recuperaron su estado de vuelo, pero Sullenberg, después de todo el escrutinio y de todo Se retiró. el problema mediático, decidió retirarse el mismo año. Ok. Sin embargo, Sullenberg y Skiles volaron juntos para conmemorar el día 3 de marzo del 2010 en una recreación de su plan de vuelo original, en el último vuelo de Sullenberg, o sea, de su fiesta de retiro, Ujú. dentro de la compañía US Airways. Era curiosamente su segundo vuelo juntos, ya que la pareja nunca había trabajado junta antes del famoso vuelo sobre el Hudson. El 4 de mayo del 2010, la NTSB emitió su informe final que identificó la causa probable como la ingestión de aves grandes en cada motor, lo que resultó en una pérdida casi total del empuje de ambos motores. El informe final atribuyó el resultado a 4 factores: buena toma de decisiones y trabajo en equipo por parte de la tripulación de la cabina, incluidas las decisiones de encender inmediatamente la APU y amerizar el Hudson, que el A320 estaba certificado para operaciones prolongadas sobre el agua y por lo tanto llevaba chalecos salvavidas y una balsa de toboganes adicionales, aunque no eran necesarios para el tipo de ruta. El desempeño de la tripulación de vuelo durante la evaluación y la proximidad de los barcos de rescate al sitio de amerizaje. O sea, todos los aspectos a considerar estuvieron en favor de los pilotos. de esta historia. Ujú. El autor y piloto William Langenbuische afirmó que no se le dio crédito suficiente al diseño del fly-by-wire del A320, por lo cual el piloto usa una palanca lateral para realizar entradas de control a las computadoras de control de vuelo. Luego, las computadoras imponen ajustes y límites propios para mantener el avión estable,
lo que el piloto no puede anular ni siquiera en una emergencia. O sea, digamos que los pilotos actualmente, más que pilotear, se encargan de gestionar la tecnología. Ok. Entonces, en un caso de emergencia, por más que quieran ellos tomar el control al 100 del avión, No puede. no se puede porque ya está todo muy automatizado. Ok. Pero esto también es benéfico. Este diseño permitió a los pilotos del vuelo 1549 concentrarse en reiniciar el motor y decidir el rumbo, sin la carga de ajustar manualmente la senda de planeo para reducir la velocidad del descenso del avión. Sin embargo, Sully dijo que estos límites impuestos por la computadora también le impidieron lograr que el ataque de aterrizaje fuera el óptimo para realizarlo en agua, lo que en dado caso que no estuvieran estas limitaciones lo hubiera podido hacer con más clase y más suavidad. Todavía más. Así Wow. es, Ese mamón. Mamón. Sabía lo que... Si me hubieran dejado pilotearlo bien, Ándale. se los bajo así. Se los aterrizo en el helipuerto. Finalmente, como en la película, la grabación y los restos del avión que rescataron del río terminaron probando que cualquier otro camino los hubiera llevado a la muerte. Retirado de la aviación comercial y radicado en California con su familia, hoy Sully es conferencista, consultor de seguridad aérea, tiene una columna de opinión en la CBS y fue nombrado una de las 100 personas más influyentes por la revista Time. Wow. En 2018 escribió una carta abierta en el Washington Post. Después del vuelo 1549 me di cuenta de que, por mi repentina fama internacional, mi voz era escuchada. Supe que tenía la obligación de usarla para abogar por la seguridad de los que viajaban. Hoy siento que tengo otra misión, que es defender la democracia. Aquí ya empieza como un pinche tema político, porque pues, obviamente se hizo tan popular que pues, los políticos dijeron, pues ven, vamos a jalar votos con tu figura. Entonces, trató de defender la democracia y que curiosamente estuvo la gran mayoría parte de su vida adulta afiliado al Partido Republicano. El PRI. Se convirtió en uno de los férreos opositores de Donald Trump. Citando, fui forzado a merizar en el río Hudson. Algunos lo llaman el milagro del Hudson, pero aquello no fue un milagro. Fue una serie de sucesión. Bueno, De una serie chingonería de. mía. Eso. Una chingonería mía. No, pues fue una serie de acontecimientos propicios, ¿no? Favorables. Fue un ejemplo de lo que se necesita en una emergencia, incluyendo una crisis nacional como la actual, y de lo que es posible cuando servimos a una causa que es más grande que nosotros mismos. En nuestro famoso vuelo vi lo mejor de la gente para sobrellevar la situación. Los pasajeros y la tripulación ayudaron a evacuar a una anciana y a una madre con un bebé de 9 meses. Nuestro éxito fue resultado del buen juicio, la experiencia, la habilidad y los esfuerzos de muchos, pero sobre todo el mío. Bueno, eso no. Este mamón, ¿no? Y esa es la historia del amerizaje del Hudson. ¿Cómo ven? Bueno, ya conocían la historia por la película. Sí, claro, Sí. claro. Pero yo traté de buscar otros datos para hacerla más chida, ¿no? Muy Está buena. súper chida. Sí, pinche riatota de esos dos güeyes. Sí, güey. Sí, estaban cañones. Pilotaban ¿no? desnudos los cabrones. No, aparte la importancia, ¿no? De darle mantenimiento, porque creo que, bueno, en la película mencionan que fue por falta de mantenimiento, ¿no? A uno de los motores, que fue o una de las piezas, creo que fue lo que... Pues ahí dijo que no soportaba ese... Bueno, Al ganso. Al ganso, ajá. Bueno, no Por eso te soportaba digo, ese en la peso de película impacto. yo no he visto la diferente. película. Ujú. la iba a ver para desarrollar el tema, pero dije, no, porque luego en las películas les meten Le van a Les meter meten más más cosas. jiribilla. cosas, cosas para Vender. justificar la trama. Entonces, de acuerdo a lo que investigué, es que las turbinas de avión están diseñadas para triturar cierto tipo de pájaros. Pero en este Para caso... recibir cierto impacto, ¿no? Sí, mejor. Para recibir cierta... Ciertos- Este verga. Para poder absorber el impacto de masa, ¿no? De Sí, sí, cualquier sí. cuerpo. Ajá. Pero en este caso eran demasiados pájaros de un área considerable. De hecho, después de que sucedió todo esto, en toda la población aledaña de Nueva York tuvieron que empezar a sacrificar todo ese tipo de aves. Chale. Así empezaron a hacer como, bueno, no un genocidio, un Paticidio. patocidio, Un gancidio. un gancidio
Porque tenían miedo que pudiera volver a suceder una situación como esa y que en esta no tuvieran la misma suerte. No, mames. ¿Por qué no solo mejorar las turbinas a que los trituraran? Digo, va a ser lo mismo, güey. Pero van a ser menos, güey. Pero- Porque es muy pero- mala suerte que te toquen los pájaros. Sí, pájaros. Sí, güey. Pero bueno, esa es la historia. Está interesante. Nice. Que por las fechas, ¿qué fue en diciembre? Algo así, ¿no? Antes. Porque las investigaciones fueron en noviembre. Fue en marzo, dijiste. Octubre. Fue en marzo. Sí, dijiste que fue en marzo. En marzo. Todavía está en invierno, ¿no? ¿Marzo? No. No, Marzo es enero, primavera. febrero, marzo. No, para yo, Bueno. güey. Enero, ¿En febrero, Nueva York, marzo. no? No, en Nueva York sí, el invierno es... ¿Qué? ¿No? Le estoy haciendo tributo a Sammy que ya nos dejó. Descansen, pues. Descansa en paz. Uy, Descansa en paz nuestro Sammy. Por eso, ¿no? No tengo idea, güey. No, sí, ¿no? Pero tú vas a seguir siendo frío, marzo, ¿no? Sí, No, sí. sí, no, ¿o no? no, sales, ¿no? Te pones un suéter y ya hace frío, ¿no? Sí, por eso, ¿no? Sí. Sí, pues tomas el agua helada y está fría, ¿no? ¿Qué querías decir? Buenas de eso, noches. Muchas gracias por escucharnos. Sí, gracias. Síganos en nuestras... En nuestras redes sociales. Eso. Como güey? N4 Podcast en... En Instagram. Spotify. YouTube Y Facebook. y en donde no estemos también búsquenos. Sí, ustedes Búsquenos en su Dios, ahí. En el YouTube naranja. ¿Eh? ¿Eh? En el YouTube naranja. ¿Cuál es? ¿No lo conoces, Ian? Ya. No, bueno. Bueno, Raro que Ian no lo conociera de ti, bueno. No, es que yo no la había cachado, pero ya Sí, la ya. caché. bueno, que Bueno. nos busquen Pero en bueno. todos lados. Muchas gracias y buenas noches. Bye.